7:48 de la mañana, estamos en vivo. Muy buenos días a todas las personas que se van sumando a esta hora a nuestra transmisión. Justamente un día como hoy, 10 de diciembre, pero del año 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el día de hoy la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto en el año 1948, y hasta el día de hoy ha tenido sus repercusiones. Hoy, en BPI TV, en Buenos Días, hemos preparado un material especial que queremos compartir con ustedes. Veamos. Hoy, 10 de diciembre, se conmemora a nivel mundial el respeto por la conquista de los derechos humanos. En Venezuela preocupa la violación grave y sistemática de los derechos humanos a la vida, a las libertades civiles, a la justicia. Hoy es un día para elevar la voz y exigir el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos que garantizan una vida digna para los venezolanos. Estamos ya listos para comenzar nuestra entrevista del día. Le damos la bienvenida a la coordinadora de investigación de Provea, Lisette González. Lisette, gracias por tu tiempo y por compartir con nuestra audiencia. Bienvenida. Bueno, buenos días a ti, Mayor, y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se ha avanzado a nivel mundial para poner de pronto un contexto antes de entrar en el tema de Venezuela con respecto a los derechos humanos? Bueno, hay avances importantes en el sentido de que tenemos un derecho internacional de los derechos humanos que garantiza para todas las personas una igual posición en su dignidad, en sus derechos, y además se han ido creando progresivamente distintos mecanismos para hacer valer estos derechos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, mecanismos especiales en Naciones Unidas, como los grupos de trabajo, los relatores especiales, los exámenes periódicos universales que se hacen a todos los estados para saber el grado en que estos derechos se están cumpliendo en las distintas partes del mundo y poder hacer así seguimiento. Entonces, claro, hay avances, por supuesto, en estas medidas internacionales, pero por supuesto también hay dificultades y violaciones, no solo aquí en nuestro país, sino en distintas partes del mundo. Sí, claro, están todos estos derechos establecidos a nivel mundial, pero bajo el contexto de lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, lo que está ocurriendo, el conflicto en el Medio Oriente, y en el caso específico de Venezuela, tras las protestas postelectorales. ¿En qué situación, si hiciéramos un balance, pudiésemos decir que se encuentran los derechos humanos en Venezuela en líneas generales? Bueno, desde Provea hemos dicho sistemáticamente que nos encontramos en un contexto de masiva violación de los derechos humanos de los venezolanos, no solo por los crímenes que son las detenciones arbitrarias o la tortura o las desapariciones, sino también por la situación muy difícil que también llevan los venezolanos desde el punto de vista social. Recordemos que también los derechos sociales son derechos humanos, entonces el derecho a un salario digno, al nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la salud, a la educación, también están actualmente vulnerados. Entonces estamos como en una crisis sistemática donde quizás las violaciones de los derechos civiles y políticos se ven más, son más noticiosas, pero hay millones de personas en el país que también están viendo vulnerados otros derechos que también son muy básicos. Ahora, Lisette, coméntanos un poco cuál es la situación o el papel que juegan las instituciones nacionales e internacionales en la protección y la defensa de los derechos humanos. En el caso específico de Venezuela, pues estas organizaciones no escapan a lo que es la realidad general del país. Bueno, en principio todo el sistema internacional de protección de derechos humanos está basado en la idea de que la primera instancia para que haya justicia y respeto a los derechos es cada uno de los estados. Por tanto, si nosotros queremos llevar un caso a un mecanismo internacional, primero hay que haber intentado en las vías nacionales. Y ese es el caso, por ejemplo, de casos importantes de la historia de Venezuela, como la masacre del Amparo, como el 27 de febrero del 89. Esos casos fueron llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero solo después de que las instancias nacionales no ofrecieran justicia. Entonces, es lo mismo que vivimos actualmente. Mientras dentro de Venezuela las víctimas no puedan encontrar
justicia, verdad, reparación, todas estas cosas, entonces los mecanismos internacionales se vuelven como ese segundo lugar al que acudir para tratar de obtener esa justicia que las víctimas necesitan. Sí, justamente antes de comenzar esta entrevista estaba leyendo el chat por YouTube y nos hacían comentarios en relación a lo tardío de organismos internacionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional, para tomar decisión con respecto a todos estos casos que han estado por años, yo diría que más de una década, ampliamente documentados. ¿Cuáles de esos casos, de esas denuncias, ha sido un punto de honor para ti? ¿Ha sido algo emblemático que consideras haya sido visto con el pasar de los años como un caso exitoso, donde hubo una reivindicación y donde se hizo justicia? Bueno, la Corte Penal Internacional ciertamente tiene procesos muy largos y ahí hay que tomar en cuenta primero que hay muchas solicitudes, ¿no?, de investigación de muchos casos a lo largo del mundo. También hay que tener en cuenta que los crímenes que se pueden juzgar allí son muy específicos. No es cualquier violación de derechos humanos que puede llegar a esa instancia, sino que son los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad. Y para que una situación cumpla esos parámetros y pueda ser entonces estar en la jurisdicción de la Corte, hace falta como un proceso muy arduo de documentación en las instancias nacionales para poder decir, mira, sí, aquí en este país está ocurriendo el crimen de persecución, o aquí en este país se está usando el hambre como arma de guerra, por decirte un crimen de otros contextos. Entonces eso hace que los procesos sean largos. Por otra parte, la Corte también tiene una jurisdicción complementaria, es decir, primero hay que verificar que de verdad los estados no están tomando las medidas necesarias desde sus propias capacidades judiciales. Y por último, también la Corte Penal no tiene una policía internacional que vaya a los países a buscar a las personas que quiere investigar, sino que tiene que haber colaboración de los estados que son parte del Estatuto de Roma y que sí quieran colaborar en que se haga justicia. Entonces todas esas cosas son las que hacen que esos casos puedan tardar muchísimo. Ahora, ¿consideras que ha habido un antes y un después de las protestas electorales en Venezuela en relación a toda esta serie de detenciones masivas, en especial de jóvenes, adolescentes, sin permitírsele lo que establece la Constitución en relación a sus derechos humanos? Es decir, los abogados dicen que se les ha violado el debido proceso. Quisiera que nos hablara si esto establece un punto de honor, si puede sentar un precedente en cuanto a violaciones graves de derechos humanos. Sí, yo creo que esta represión a las protestas tiene un carácter que es distinto a las represiones que pudimos haber reseñado en 2014, en 2017, en 2019, y tiene que ver primero con lo masivo. O sea, hubo más de 2.000 detenciones en 2 semanas, es una tasa de encarcelamiento altísima en comparación con la represión que habíamos vivido previamente. Y además está el caso que tú misma acabas de señalar, que a las personas detenidas no se les está permitiendo que puedan seleccionar el abogado de su confianza. Las personas han sido además trasladadas a penales lejos de sus lugares de residencia, así se dificulta que las familias puedan tener visitas. Además las visitas han estado muy restringidas, solo mujeres pueden ir a las visitas. Entonces digamos que el patrón de aislamiento y de tratos crueles a estos presos y de violación del debido proceso y del derecho a la justicia está siendo mucho más grave en este caso que en las protestas que habíamos registrado en el pasado. ¿Cuán importante en todo este proceso de violaciones de derechos humanos es denunciar? Porque tiene un costo que pudiese haberse traducido en represalias, por ejemplo, para estas personas que han sido víctimas, que han estado presas y que tienen algunas órdenes de excarcelación, pero bajo ciertos criterios. O sea, ¿por qué es importante atreverse a denunciar? Bueno, el Estado venezolano, las autoridades buscan precisamente acrecentar ese miedo para desmovilizar a la gente, para que no haya protestas, pero también para que no se haga exigencias, ¿no?, por las situaciones en las que están nuestros presos políticos tan precarios. Sin embargo, yo creo que la denuncia sí es importante, porque en la medida en que hay presión de los familiares, es que se van logrando cosas. Por ejemplo, que se haya logrado las excarcelaciones de un buen número
de los niños, niñas y adolescentes que estaban presos, no ocurrió por azar, ocurrió por la movilización constante y las exigencias de las madres de esos niños. Y creo importante también decir que en estas protestas, también por lo inusitado y lo intensa que ha sido la represión, se está dando también un proceso importante de organización de esos familiares de los presos políticos. Están movilizados permanentemente en distintas instancias, haciendo vigilias, haciendo misas, y todo eso creo que forma parte importante de que podamos lograr mayor justicia y la restitución de los derechos de todas esas personas detenidas injustamente. Lizeth, ¿hasta dónde es el alcance de organizaciones como Provea en cuanto a la defensa de los derechos humanos y si trabajan de alguna manera conjuntamente con organizaciones a nivel internacional? Bueno, nuestro trabajo en Provea es documentar las situaciones que vivimos, hacer investigación. Tenemos desde 1989 publicando puntualmente todos los años un informe anual donde se hace un balance de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Todos esos informes, todo ese monitoreo, toda esa investigación es posible por el contacto directo que tenemos con las víctimas, con las personas afectadas, y porque tienen su confianza puesta en nosotros, cosa que agradecemos muchísimo, y así nosotros podemos recoger toda esa información de lo que está ocurriendo. Nosotros, por supuesto, esa información la enviamos a los mecanismos que son pertinentes, a los grupos de trabajo de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana, en fin, la instancia que sea pertinente según el tipo de caso, para lograr que las víctimas puedan tener el acceso a algún mecanismo de justicia. ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando ustedes en función de documentar y denunciar todos estos casos, pero también cuáles son las expectativas que manejan los familiares de las víctimas con respecto a que haya un reconocimiento y haya una reparación de lo ocurrido? Es decir, ¿qué mecanismos han hecho falta y qué apoyo de la comunidad internacional para de alguna manera restablecer los derechos humanos en Venezuela? Bueno, el trabajo que hace Provea, además de eso, de recoger información, testimonios, lo que aparece en prensa, mantener un monitoreo constante de la situación. Otro trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años es capacitar y fortalecer a los comités de víctimas que se están formando en el país, que hay múltiples comités, hay comités de familiares de personas que fueron asesinadas en protestas, hay comités de familiares de personas que han sido asesinadas en operativos de seguridad, hay comités de personas que han desaparecido en el proceso migratorio. En fin, y además este comité de presos políticos que está, digamos, desarrollándose de forma más reciente. Nosotros hemos acompañado a esos grupos, les hemos dado asesoría, apoyo, acompañamiento de cómo pueden ellos documentar sus experiencias y organizarse para la exigencia de justicia. Nosotros en nuestro mandato no tenemos la capacidad tampoco de defender a todas estas personas legalmente, ¿no?, en sus procesos judiciales, porque bueno, no es nuestro mandato, los derechos civiles y políticos. Sin embargo, sí apoyamos, damos asesoría, les decimos a qué otras instituciones puedan acudir en el caso de que nosotros no podamos tomar sus casos directamente. ¿Qué se le puede decir a los familiares y a las propias víctimas un día como hoy, día declarado por la ONU como el Día de los Derechos Humanos? Bueno, recordar que todas esas exigencias que tenemos de justicia, de verdad, de una vida digna, no son dádivas que le estamos pidiendo a nadie, sino son derechos que tenemos todas las personas en Venezuela. Está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en nuestra Constitución. Todas estas cosas que están en la Declaración Universal, muchas de ellas están establecidas claramente en nuestra Constitución. Y quisiera también decir que esos derechos se restituyan, que podamos volver a tener esa dignidad y ese respeto que nos merecemos. No es algo que nos va a venir de afuera, no nos lo va a traer la comunidad internacional. Es una lucha que tenemos que dar los propios venezolanos, y por eso es tan necesaria la organización, la movilización y la denuncia de lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo ha venido cambiando esa denuncia de los ciudadanos, el usar un teléfono, las redes sociales, incluso algunos medios tradicionales y organizaciones como Provea para visibilizar todos estos casos? Bueno, en la medida en que cada persona con su teléfono celular
puede grabar video y emitir en vivo, yo creo que la posibilidad de visibilizar las situaciones que vivimos se ha acrecentado muchísimo. De hecho, durante las protestas vimos varios allanamientos, detenciones, etcétera, en vivo, porque las personas afectadas lo estaban transmitiendo. Sin embargo, eso no es suficiente. O sea, genera indignación, mucha gente se entera, pero la indignación por sí sola no genera cambios, ¿no? Entonces hace falta que eso se traduzca en exigencias ya más desde el punto de vista de justicia, no sé, pedir una medida en el tribunal donde está la causa, ir a exigirle al defensor del pueblo que cumpla su papel, vigilando la situación de derechos humanos en el país, etcétera. Hace falta entonces no solo el uso de las redes y de los videos y de las fotos para denunciar, aunque eso es útil, es importante, nos ayuda a que más gente sepa lo que estamos viviendo, pero eso hace falta también traducirlo en una acción más organizada que busque cambios ya en cómo el Estado está actuando y a pesar de que sea difícil, porque no estamos en un contexto de pleno respeto de nuestras garantías y de nuestra institucionalidad democrática, pues si no exigimos cambio, pues es difícil que el cambio ocurra. Sí, entiendo. Ya para finalizar, Lizeth, me gustaría que compartieras con la audiencia esa famosa frase de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. ¿Tú consideras que tarde o temprano para los responsables de estos crímenes llega la justicia, sobre todo para esas víctimas, esos familiares que han tenido que vivir en carne propia lo que significa la vulneración de los derechos humanos de sus seres queridos? Sí, bueno, eso es un principio del derecho internacional, que estos crímenes de lesa humanidad no prescriben. Eso significa que pudieran ser juzgados dentro de 20 años, de 30 años, 50 años. O sea, no hay un lapso. Dice, bueno, ya pasaron 5 años, ya no importa lo que hicimos. Eso no va a ocurrir, ¿no? En el derecho internacional. Entonces, la idea de que pudiéramos hacer pactos para garantizar impunidad, pues no es factible desde el punto de vista legal, porque siempre la Fiscalía, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta y en cualquier momento pudiera decidir iniciar un caso penal. Sin embargo, yo creo que entender la justicia y la reparación solo como que haya gente presa es insuficiente, que hay otras formas de que las víctimas puedan sentirse reparadas, pero en todo caso, cuál es la reparación que las víctimas quieren y necesitan es algo que está en manos de las víctimas ellas mismas decidir. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que haya, por ejemplo, un proceso de verdad y donde se diga, oye, fulanito y perencejito que estuvieron presos en realidad no eran terroristas, por ejemplo. Muchas familias, para ellos eso es lo más importante, poder limpiar el nombre de sus familiares, o las personas quieren que haya un museo para que haya memoria, no sé, o sea, ¿cuál es la forma para que las víctimas sientan que se ha sido reconocido lo que han sufrido? Pues son las propias víctimas las que tienen que decir eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Y en ese sentido, el trabajo de organizaciones de derechos humanos como Provea y otras es acompañar, ¿no? En que ese deseo y esa búsqueda podamos hacer la realidad. Y sobre todo, yo creo que lo más importante en cualquier proceso de justicia que venga cuando haya una reinstitucionalización en el país, lo más importante para mí es las garantías de no repetición. ¿Cómo vamos a hacer para que ningún gobierno del futuro pueda volver a hacer este tipo de actos de violación masiva de derechos humanos en el país? Rescato eso y con eso cierro lo importante de que no se vuelva a repetir en el futuro. Ya lo que pasó no lo podemos cambiar, pero sí rescato eso de no repetición. Te felicito, Lizeth, gracias por este trabajo que tú y tu equipo realizan desde Provea. En un día como hoy vale la pena hacer extensivo este abrazo por ese trabajo tan loable, de tanta solidaridad en el acompañamiento a los familiares y a las víctimas en procesos como este. Buen día para ti y será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a ti y hasta luego.
Era Lizeth González en esta conversación telefónica. Ella es coordinadora de investigación de Provea, hablando el día de hoy con nosotros sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes nos aparten más adelante. Nuestra compañera Gabriela Peroso nos presentará sus perspectivas periodísticas sobre temas que son noticia y que están en el tapete. Esto será en breve. Quédese con nosotros.